Hola, soy el Dr. Gabriel Guzmán, cirujano laparoscópico del Hospital Vivian Pelas, y bienvenidos a Pulsando. Este es el podcast en el que exploramos el mundo de la medicina y la salud desde el corazón del Hospital Vivian Pelas. Aquí hablaremos con expertos de diferentes áreas médicas y compartiremos historias y experiencias de pacientes reales y profesionales de la salud. Si querés conectar con tu salud, estar al tanto de las últimas tendencias en medicina y conocer todo lo que sucede detrás de las puertas de un hospital, este es el lugar para vos. Así que prepárate para pulsar con nosotros. Hola, bienvenidos a Pulsando. Invitados de hoy, la doctora Keila Cordero, cardióloga nuclear e imagenóloga cardiovascular, y el doctor Enrique Sánchez, médico internista, farmacólogo y editor de la revista que está relacionada con la prevención cardiovascular e hipertensión arterial. El tema que nos acontece hoy es un tema muy interesante dentro de la patología cardiovascular porque está asociado a los riesgos cardiovasculares presentes en la población, que como todos sabemos pues son de un alto índice hoy las enfermedades cardíacas, y por lo tanto es muy importante conocer nuestros factores de riesgo para así lograr hacer una prevención hacia nuestra salud cardíaca de manera precoz. Doctor Enrique Sánchez, el tema que nos acontece hoy es la lipoproteína A. Nos gustaría que nos conversara un poco sobre la historia de la lipoproteína A y la importancia que tiene hoy para nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora Keila Cordero, por esta invitación. Realmente la lipoproteína A en este momento es la prueba más reciente que hemos adquirido aquí en el Hospital Vivian Pelas para identificar a los factores de alto riesgo cardiovascular, los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Como sabemos, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Y quiero contar un poquito de historia porque hay cosas que pasan como desapercibidas. Hace 2 años, la Sociedad Interamericana de Cardiología acreditó al Hospital Vivian Pelas con su servidor, el doctor Enrique Sánchez, como un centro de excelencia en prevención cardiovascular, en prevención cardiometabólica. Ahora hablamos cardiovascular, cardiometabólico, cardiocerebro metabólico, cardiorreno metabólico, porque todo está involucrado. Eso se quedó ahí, no se hizo mucha publicidad, pero lo interesante es que en ese momento nosotros cumplíamos con todos los requisitos. ¿Qué pasa con la lipoproteína A? Ya se está usando en otros países, pero todavía no tenía la fuerza que tiene actualmente. Entonces, desde entonces nosotros comenzamos a solicitar que por favor fuéramos buscando cómo tenerla. Ya la tenemos, ya está disponible. Y vamos a entrar un poquito en detalle sobre lo que significa, sobre su importancia. Yo estaba pensando temprano cuando la invitación, dicen que cuando las cosas buenas se van a dar, todas las constelaciones se alinean para que sucedan, ¿verdad? Y yo creo que eso está sucediendo aquí. Mire qué casualidad, tal vez usted recuerda que la semana pasada hubo un simposio de cardiología y nos invitaron a presentar la página web de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión y Prevención Cardiovascular. Y cuando hicimos la presentación, uno de los temas que yo entré en detalle fue precisamente sobre la lipoproteína A. Y también mencioné que ya la tenemos disponible acá en el Hospital Vivian Pelas. También presentamos un caso clínico que tuvimos la semana pasada, en el cual usted amablemente nos apoyó mucho con los estudios que se hicieron con ese paciente. También presenté un poco sobre la nueva tabla de cálculo de riesgo de la Asociación Americana del Corazón, la AHA, que se llama PREVENT, porque está muy interesante. Y me gustó poder hacer comparaciones con el caso del paciente que ambos conocemos. Entonces voy a dar un poco los datos de ese paciente, obviamente sin nombre, ¿verdad? Todo confidencial. Este es un paciente de 48 años, caucásico, que tiene una historia familiar positiva. Su padre falleció de un infarto a los 45 años. Primer punto para tomar en cuenta con la lipoproteína A, porque este es un test que se hace una vez en la vida nada más, un test genético que una de cada 5 personas en la población la tiene alterada. Y estas personas generalmente tienen algún antecedente familiar. Entonces, este señor tiene un amigo que le dice, mira, tu papá murió joven, anda, chequeate.
A él, el extranjero, le habían dicho en su país que él tenía, hace años le habían dicho que él tenía una hipertensión de bata blanca. Claro, muy, muy común en nuestra población. ¿Verdad? Y él se quedó tranquilo con eso y dijo, bueno, tengo hipertensión de bata blanca y ya está. Pero cuando su amigo lo manda conmigo, yo le encuentro una presión altísima. No voy a dar los datos, obviamente, altísima. Entonces le digo, señor, esto no es hipertensión de bata blanca. Le hago un electrocardiograma y le encuentro que ella tiene alteraciones en el ventrículo izquierdo, en el corazón, lo que ellos sabemos, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, crecimiento, que eso indica ya un órgano, lo que llamamos un daño de órgano diana. Entonces, claro, le hacemos los estudios. Entre ellos la lipoproteína A, que por casualidad en este paciente le salió normal. Pero por otro lado, él tenía, además de su presión muy alta, tenía el colesterol altísimo, que generalmente se asocia con lo que sabemos que se llama hipercolesterolemia familiar y que es genético. Entonces, además de eso, pues como decíamos, la presión muy alta, sus hábitos, se echaba 8 cervecitas diario, el estrés, etc. Entonces le hicimos los estudios, usted se lo hizo y le salió que tenía afectadas prácticamente todas las arterias coronarias con niveles de obstrucción muy significativos que van a implicar atención lo más rápido posible. Entonces yo le indiqué que tenía que hacerse un cateterismo cardíaco, él me dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que por razones de seguro se iba a ir a su país a hacérselo, aunque yo le expliqué que eso lo teníamos aquí, que eso se hacía sin ningún problema. Pero el punto es que este paciente nos sirve como un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Otra cosa interesante es que dentro del estudio que usted le hizo, como usted sabe, se le hace el score de calcio coronario y él lo tenía muy alto para su edad. Ese es otro importante factor de riesgo que vamos a considerar después. Entonces, quiero pues comentar de este caso y no sé si usted tiene también algunos comentarios, que por cierto, si usted recuerda, nos costó bajarle la presión y la frecuencia cardíaca para poder hacerle el estudio. De hecho, en relación a lo que usted comenta con este paciente, que es muy interesante, de hecho, en primer lugar, porque es un paciente joven, ¿verdad? Menor de 50 años, con una historia familiar previa. Nosotros normalmente cuando nos topamos con los pacientes siempre hacemos un screening en relación a los factores de riesgo cardiovascular. Hay, digamos, factores de riesgo cardiovascular que son los más frecuentes, así como también patologías de riesgo. Siempre le preguntamos al paciente si hay familiares de primer grado, si él ha tenido en algún momento cifras de presión arterial inestable, su control glicémico, su perfil de lípidos, como bien lo dice usted. Hay otros factores de riesgo asociados que nosotros no podemos intervenir, como es la parte genética, que sean pacientes masculinos, la edad, ¿verdad? El género que tiene el paciente y obviamente la historia genética familiar. Yo creo que a muchos médicos nos toca de hecho toparnos con un paciente como este entre los 40 y los 50 años o entre los 40 y 45 años con múltiples factores de riesgo y que el paciente muchas veces viene por un screening médico normal, es decir, él viene a ver cómo está. El paciente generalmente está asintomático. Entonces uno desde el punto de vista médico clínico tiene que estar informado de estos factores de riesgo que debemos de buscar en los pacientes porque no son, digamos, el grupo etario más común para tener una patología aterosclerótica significativa. En el caso de él, los estudios de imagen le ayudaron a mejorar el screening, como bien dice usted, el score de calcio coronario que le dio alto al paciente y luego un método de imagen para complementar, que fue la angiotomografía coronaria. Pero la realidad es que muchas veces cuando nuestros pacientes llegan a la consulta, nosotros lo que tenemos a mano de primera línea cuando nos topamos son los factores de riesgo cardiovascular. Entonces me gustaría que nos comentara qué aporte tiene el hecho de hacer el screening en estos pacientes junto con estos factores de riesgo cardiovascular que ya todos conocemos, el hábito de fumar, la obesidad, la falta de actividad física, las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el hecho de un colesterol elevado. ¿Cómo o qué suma el detectar una lipoproteína A elevada en sangre a este grupo de pacientes o bien, que es lo más importante de la lipoproteína a un grupo de pacientes en el que no existan estos factores de riesgo, pero que ella por sí sola implica un peso en particular? Absolutamente. Aquí es donde, digamos, actualmente con lo que ya tenemos en el hospital, que tenemos la lipoproteína A, que se abrevia LPA minúscula, entre paréntesis, pero todo el mundo, cuando uno habla internacionalmente dicen LPA minúscula, dicen ese.
ya la tenemos. Creo que debe de indicarse a todo paciente que uno lo considere de alto riesgo cardiovascular. De cada 5, 1 o de cada 10, tal vez 1 o 2 nos van a salir positivos. Y esto es un factor de riesgo independiente de los demás. Están todos conectados, todos interactúan, todos se potencian negativamente, por supuesto, ¿verdad? Para riesgo de infartos, para riesgo de derrames, como se dice, o accidente cerebrovascular. En el caso de la lipoproteína A, además de los riesgos de infarto o de los riesgos de accidente cerebrovascular, también puede contribuir a que la válvula aórtica se calcifique, y eso es un problema muy grave cuando se cierra esa válvula calcificada. También puede contribuir a que haya problemas tromboembólicos venosos, embolia pulmonar, etc. Y muy importante, los pacientes que tienen eventos cardíacos recurrentes, porque con lo que tenemos hoy en día podemos, si utilizamos todo el armamentario que tenemos hoy en día de medicamentos, de prevención, de intervenciones, cateterismo, stent, bypass, etc., se puede reducir el riesgo por lo menos en un 50% o más, pero siempre hay lo que se llama un riesgo residual. Entonces la lipoproteína A juega un papel importantísimo en este riesgo residual y en inglés se le llama risk enhancing, quiere decir aumenta el riesgo en comparación con todo lo demás. Y aquí viene lo interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a medir el colesterol o el perfil de lípidos, el colesterol total, el bueno que es el HDL, el malo que es el LDL, los triglicéridos, el no HDL, etc. Y estamos acostumbrados a eso y lo hacemos todos los días. Ahora tenemos el ApoB, que es un poco más preciso y no requiere estar en ayunas, pero el perfil de lípidos lo vamos a seguir utilizando porque es enormemente valioso y nos orienta muy bien. Sin embargo, si medimos, como se dice en nicaragüense, taco a taco, el miligramo de LDL, el colesterol malo, con miligramos de de LPA, de lipoproteína A, miligramo a miligramo, la lipoproteína A tiene 6 veces más riesgo de producir eventos cardiovasculares, ateroscleróticos. 6 veces. Así que se puede imaginar. Digamos que un paciente normal, por ejemplo, normal debe estar por debajo de 30 miligramos. Aquí lo tienen en milimoles. Es otra forma de decirlo, pero al final es lo mismo. Lo normal sería, con el método que tenemos acá, es menos de 125. Si hay más de 125, es un paciente de alto riesgo. Y si tiene mucho más de 125, el riesgo puede ser casi hasta, el riesgo de eventos, de infartos, de accidentes cerebrovasculares, etcétera, puede ser hasta casi 4 veces, que sería como el equivalente a una hipercolesterolemia familiar genética, que es las personas que tienen hipercolesterolemia familiar pueden hacer infartos antes de los 40 años. ¿Verdad? Aquí tuve un caso yo precisamente de una familia, me tocó atender al padre con infarto y bueno, él se recuperó, se le hicieron bypass y todo en aquella época, porque eso hace bastante. Su hijo de 28 años, terminando de jugar un partido de fútbol, le dio un infarto. Claro, en aquella época no pensábamos mucho estoy hablando de hace más de 20 años, no pensábamos mucho en la parte genética, ¿verdad? Que ahora se puede medir muy bien. Entonces, esa es la gran ventaja de disponer de este examen de la LPA o de la lipoproteína A, porque vamos a poder identificar a estos pacientes, 20-25% de la población que tienen esto alterado. Y después vamos a hablar un poco al final de cómo se maneja, pues qué es lo que se puede hacer. Pero también, si me permite, quería hacer porque hablábamos de cómo identificar a estos pacientes y para ello utilizamos las tablas de riesgo, los algoritmos de riesgo. En este caso, el más reciente que tenemos es el de la American Heart Association, que es el que se llama PREVENT. En Europa se usa el que se llama SCORE. Y hay otro que se llama MESA, que es multiétnico, que es norteamericano. Lo interesante es que con este paciente yo comparé los dos scores. Resulta que sí, cuando no tenía todavía el dato de la angiotomografía coronaria y del score de calcio coronario, y le hice el cálculo de riesgo con PREVENT, que es lo más recientito, que tiene creo que menos de un mes, ¿verdad? Me le daba un riesgo intermedio, me le daba un 14%. Alto riesgo es más de 20%, como sabemos. Intermedio, 14 es alto, pero es intermedio, no es tan alarmante. Pero sí hay que actuar. Todo el que tenga un riesgo intermedio o alto hay que actuar inmediatamente. Resulta que al tener el dato del score de calcio coronario,
la tabla de Mesa, el algoritmo de Mesa, que es multiétnico, incluye el score de calcio coronario. Y cuando le hago el Mesa, ¿sabe cuánto le salió? Mucho más alto, me imagino. 30%. 30%. Un paciente que está, como quien dice, a punto de que le dé un infarto. Esto que usted acaba de comentar, doctor, es algo fundamental. Y voy a hacer una pequeña síntesis en relación a eso, porque muchas veces nuestros pacientes llegan a la consulta, nosotros hacemos un formulario de preguntas, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros justamente a esto, a hacer puntos en las escalas internacionales de estratificación de riesgo de los pacientes. En ocasiones, justamente por eso, porque las escalas ubican a los pacientes en un riesgo intermedio, les sugerimos, aún estando asintomáticos, hacer algún método de screening que nos ayude, de hecho, a reestratificar ese riesgo del paciente. Algunos pacientes no nos comprenden desde el punto de vista médico. Si yo no tengo síntomas, ¿por qué tengo que hacerme otros exámenes complementarios? Bueno, hay algo muy fundamental en este tema de la lipoproteína A, y es el hecho de que metabólicamente, endocrinamente, de manera interna, la fisiología de nuestro cuerpo, ¿verdad?, no depende solamente de nuestros factores de riesgo ambientales, también depende de la genética o la carga genética que nosotros tenemos. Y obviamente podemos tener una salud muy buena, hacer ejercicio, comer muy saludable, comer muy sano, cuidarnos, hacernos nuestros chequeos médicos preventivos, tener padres saludables, y sin embargo en la lotería de los genes, como le decimos nosotros, nos toca una carga genética alta para un tipo de patología. Entonces, las escalas de riesgo nos ayudan a nosotros como médicos, y esto es muy importante para la educación de la población, a ubicar el riesgo que puede tener mi paciente de desarrollar una enfermedad. Desde el punto de vista médico, para nosotros es fundamental prevenir. Las escalas de riesgo nos ayudan a prevenir el desarrollo de una enfermedad cardiovascular principalmente, que es el tema en cuestión del día de hoy, y ese screening moderado o alto de los pacientes nos dice a nosotros como médicos que debemos de actuar sobre ciertas cosas e inclusive indicar tratamiento médico en algunos casos. La lipoproteína A viene a ayudarnos justamente en esa reestratificación del riesgo, es decir, es un punto más que se suma, e incluso la importancia que tiene, obviamente, es que es un factor de riesgo independiente y que me obliga a mí como médico, obviamente, a tomar una conducta con este paciente que sea una conducta más agresiva desde el punto de vista de prevención. Entonces, esto es muy importante para que la población lo conozca, porque muchas veces nosotros nos sentimos bien, no tenemos síntomas, hacemos ejercicio, comemos regularmente una dieta muy saludable, leemos mucho. Hoy el internet nos ayuda de manera favorable para obtener información. Sin embargo, hay métodos que nos pueden ayudar a estratificar aún mucho mejor este riesgo y a prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. La parte fisiológica, metabólica interna de nuestro cuerpo genera, ¿verdad?, en estos pacientes, obviamente, un riesgo mayor proinflamatorio, un riesgo mayor aterogénico, que es la formación de placas de grasa sobre las arterias. Ahora, no es un daño arterial estrictamente a nivel cardíaco, es un daño también cerebrovascular, es un daño arterial periférico sistémico, y eso obviamente genera que el paciente tenga riesgo también de otras patologías, como bien usted lo ha comentado. Entonces, yo creo que sería muy bueno ahora, por ejemplo, hablar sobre la conducta con nuestros pacientes una vez que identificamos una lipoproteína A muy alta, ¿verdad? ¿Y qué haríamos entonces nosotros desde el punto de vista médico con este paciente? Claro que sí. A ver, pongamos primero lo que es el pan de cada día, ¿verdad? Tenemos un caso como el de este paciente de muy alto riesgo, que hay que actuar inmediatamente mientras él se hace su cateterismo y se decide si se le hacen cirugía de bypass o lo que sea que necesite. Hay que tratar sus factores de riesgo. En este caso, tratar su presión, tratar su colesterol, que lo anda altísimo, y hay otras cosas que sabemos que podemos hacer. Eso es fundamental, ese es nuestro pan de cada día. Si nos vamos al otro extremo, vamos a tener con cierta frecuencia pacientes que no son de muy alto riesgo, no tienen tanto antecedente familiar, tal vez están un poquito gorditos, tal vez no hacen mucho ejercicio, llevan una vida más o menos sana, entre comillas, y tal vez tienen el colesterol un poquito alto o los triglicéridos un poquito alto. ¿Y qué le decimos? Bueno,
usted no necesita ningún medicamento. Vaya, haga dieta, haga más ejercicio dieta, físico, coma más saludable. Coma más saludable, duerma bien, descanse, bote el estrés. Y a veces no nos entienden porque tal vez quisieran que les demos medicina y realmente cuando hacemos el cálculo de riesgo real, porque para eso tenemos las tablas, entonces no le sale tan alto, le sale normal. Ahí en ese caso abocamos a la educación del paciente para favorecer su propia salud. Exactamente, y es parte importante de la educación médica continua. Función. Pero luego tenemos todos los pacientes de riesgo intermedio y de riesgo alto. En estos pacientes tenemos que tratarlos con la prevención a través de los factores. Llámese presión arterial, llámese colesterol, llámese triglicéridos, llámese diabetes, obesidad, etc. Eso es lo que hacemos cada día. Ahora, en este momento, tenemos la gran dicha, y por eso mencionaba un poco la historia al principio, porque a veces nosotros como médicos insistimos en el hospital, miren, necesitamos tal prueba, necesitamos tal examen, y tenemos que hacer el esfuerzo para que esté disponible por el bien de nuestros pacientes y el bien para todos, ¿verdad? Ya el hospital está, me atrevo a decir con orgullo, bien armado. Claro. Tenemos prácticamente, yo diría, todo lo que necesitamos, como en cualquier país desarrollado del mundo. No estoy exagerando. Puedo decirlo con mucho orgullo. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos los exámenes de laboratorio, tenemos ahora la lipoproteína A, tenemos ApoB, tenemos el score de calcio coronario, tenemos la angiotomografía coronaria, tenemos los otros exámenes clásicos, las pruebas de esfuerzo, la ecocardiografía, el ultrasonido del corazón, etc. La resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética cardíaca, que es una maravilla para casos especiales. Así Entonces, realmente estamos muy bien en eso. Ya podemos ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes pensando en la prevención. Y luego viene la pregunta, ¿qué pasa? Porque el paciente de cada día, que si la diabetes, que si la hipertensión, que si el colesterol, que si los triglicéridos, eso lo podemos manejar sin ningún problema. Sin ningún problema. Claro, siempre hay que ir adaptando los tratamientos a los pacientes, ¿verdad? No son tratamientos de boutique, son tratamientos de traje a la medida, de traje de sastre. Exactamente, y de hecho ahí al lugar, ¿verdad? Hay protocolos, tenemos todos protocolos, guías de atención médica y de conducta terapéutica, pero obviamente cada paciente es diferente y el paciente obviamente no se debe de tratar de incluir a la fuerza en estas escalas y protocolos, porque cada paciente obviamente va a tener una manera de evolución. La evolución natural de la enfermedad depende mucho de la fisiología natural del paciente y la conducta médica igual. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde entra el arte de la medicina. Como usted dice, tenemos las guías, tenemos los protocolos, pero no podemos meter al paciente a la fuerza, vos sos A, vos sos B, vos sos C. No. Así es. Esa persona se llama doctora Keila Cordero, doctor Enrique Sánchez. Que también nos toca, doctor, y muy frecuente en la enfermedad cardiovascular. Yo me acabo de chequear, doctora, después le cuento los Ok, después vemos los resultados, doctor. Okay. Entonces, ya tenemos todo que le podemos ofrecer al paciente, pero aquí viene el arte de la medicina, basado en nuestra experiencia, en nuestra intuición. No es que tomamos decisiones por capricho, de ninguna manera, tomamos decisiones científicas, tomamos decisiones basadas en evidencia, tomamos decisiones ayudándonos con las guías, con los protocolos, con las tablas de riesgo, pero esas decisiones las tenemos que adaptar al paciente, a doña Ana María, etcétera, ¿verdad? Hay que adaptarlos. Y eso es lo que hacemos nosotros porque ya sabemos cómo hacerlo. En el caso del paciente que, como le decía, si es el paciente que vemos, vamos a decir, de cada 10, ¿verdad? 7, 8 lo vamos a poder tratar con lo que tenemos sin ningún problema. Pero van a haber 2 a 3 que les va a salir la lipoproteína A alterada. ¿Qué hacemos? Aquí viene la parte interesante. Resulta que todavía en este momento no tenemos disponible ningún medicamento para la lipoproteína A. Se están desarrollando y pronto van a estar disponibles. Y si la situación va como va, en un par de años, con solo una inyección cada 6 meses, vamos a poder controlar la lipoproteína A y bajar el riesgo.
Entre tanto, ¿qué hacemos? Como sabemos que es un factor de riesgo independiente y sabemos que siempre hay un elemento residual, factor de riesgo residual, que por muy que se haya tratado al paciente sí puede haber un riesgo residual. A estos pacientes los vamos a identificar como pacientes de muy alto riesgo. Y por lo tanto, vamos a tener criterios para pacientes de muy alto riesgo. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos un paciente con un riesgo promedio que no ha tenido un infarto, pero es un riesgo promedio o un poquito alto. Un ejemplo nada más. Vamos a procurar bajarle el colesterol malo, el LDL, por debajo de 100. Y eso es lo que dicen las guías y estamos de acuerdo, ¿verdad? Si es un paciente con un poco más riesgo o de muy alto riesgo, se lo vamos a tener que bajar por debajo de 70. Es decir, vamos a tener que apretarle más con el tratamiento. Es decir, que para que el paciente comprenda, si yo tengo una lipoproteína A elevada, debería de estar estrictamente mejor controlado, adherido a las recomendaciones generales médicas y muy realmente involucrado en mi patología o en mi enfermedad. Que eso implica una decisión personal y un cambio de conducta, doctor. Claro. Hacia la dieta, claro, hacia leer, incorporar conocimiento también para mí sobre los alimentos, sobre cómo proporcionar mi plato, sobre qué alimentos son más seguros, cuáles son menos seguros, sobre cuánto de ejercicio y qué tipo de ejercicio físico debería de hacer, sobre cuánto involucra para mí fumar un cigarrillo, fumarme un paquete, fumar a la semana. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, les digo, ¿usted fuma? No. Bueno, a veces, el fin de semana. Ok, ¿cuántos cigarros se fuma el fin de semana? Bueno, medio paquete o un paquete. Entonces, los pacientes a veces por concepto no comprenden que el problema no es si usted fuma a diario, sino la cantidad de cigarrillos que fuma al final. Entonces, yo creo que lo más importante para nuestros pacientes realmente en el tema de la lipoproteína A y la importancia de determinarla y de sumarla a nuestro riesgo potencial que tenemos desde el punto de vista genético, porque esto es algo muy particular con la lipoproteína A. Esto está incluido dentro de nuestra carga genética y implica un factor de riesgo independiente a todos los factores ambientales que sumamos en el diario de nuestra vida. Es el hecho de que el paciente tiene que ser más consciente sobre este riesgo y sobre la importancia realmente de tener una conducta pro salud para él mismo. Así es. Y que una vez, obviamente, como usted comenta, hay varios fármacos en cuestión que están ahorita todavía en planeación para hacer una indicación terapéutica específica, pero lo más importante realmente es mantener, en este caso, en este grupo de pacientes, nuestros protocolos de atención estricta, las recomendaciones generales seguidas y una conducta terapéutica también indicada hacia la disminución de su perfil de lípidos, tanto de colesterol como de triglicéridos, que son dos factores que se suman obviamente al hecho de tener una lipoproteína A elevada. Así es. Efectivamente, es interesante cuando usted menciona los casos de los pacientes. Me hizo recordar ahora, por ejemplo, un paciente de mucha confianza, de muchos años. Yo hacía como más de 5 años, no, cuidado que casi 10 años, le había dicho, ¿cómo es de mucha confianza? Le había dicho, mira, vos tenés que hacerte bypasses. Tenés que hacerte bypasses. No me hacía caso. Se cuidaba mucho con su medicina, con su presión, con su colesterol, con sus antiagregantes plaquetarios, con todo lo necesario, se cuidaba. Una vez que fue a Estados Unidos y le hicieron un chequeo, ya vino operado. Ya vino con los bypasses. 5 bypasses. Yeah. Imagínese usted, tuvo suerte que no le dio antes el infarto. Claro, él se cuidaba con las medicinas, eso es bien importante enfatizar eso. Por ejemplo, el caso del paciente nuestro de la semana pasada. Este paciente, si yo me guío solo por lo que dice la tabla, lo clasifico como de riesgo intermedio y no le doy demasiada importancia. Pero como yo sabía clínicamente, por todo su historial, por toda la experiencia, por todos los factores que yo estoy identificando clínicamente, que era un paciente de alto riesgo, y cuando le hago el cálculo, ya teniendo los datos del score de calcio coronario, etcétera, sabemos que es de altísimo riesgo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Si el paciente tiene un riesgo, digamos, pongamos como el de él, que me salía inicialmente de 14. Ok, ese es un paciente que lo tratamos con seriedad, ¿verdad? Con disciplina, con sus medicamentos, con su dieta, con su ejercicio, con su descanso, etc. Y se controla y evitamos el infarto, el accidente cerebrovascular, el derrame, etcétera, lo que sea. Pero si es un paciente que tiene más de 20%, y en este caso era 30%, y ya sabemos que
las imágenes de la angiotomografía fueron clarísimas, que está sumamente afectado. Este es un paciente como que ya hubiera tenido un infarto, aunque nunca lo hubiera tenido todavía, a nivel de riesgo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando tenemos un paciente que ya le dio un infarto, él se cuida y se cuida mucho, porque no se cuida antes. Sí, eso es algo que médicamente a todos nos pasa. ¿Verdad? Nosotros todos los días le decimos al paciente, mire, haga tal cosa, mire, evite, pero a veces eso creo que es una particularidad del ser humano, ¿verdad? Sí. Hasta que ya vivimos un evento y una circunstancia en particular, entonces entendemos y comprendemos mejor las complicaciones y el riesgo que eso implica. Sí. Y bueno, eso creo que es algo del día a día de nuestra práctica clínica, trabajar en el paciente principalmente hacia la prevención. Yo creo que el hecho que las enfermedades cardiovasculares tienen una incidencia súper alta en el mundo, el riesgo cardiovascular cada vez se va haciendo mucho mayor, entonces sumamente importante para nuestros pacientes comprender que nuestra labor fundamental, principalmente con el tema de hoy, ¿verdad?, es que comprendamos todos en general que existe una manera de identificar nuestro riesgo y que por lo tanto estamos todavía en tiempo de evitar que aparezcan las enfermedades. Y si la enfermedad apareciera, entonces al tomar todas estas recomendaciones de manera previa, pues vamos a influir de manera directa sobre la evolución natural que tienen, bloqueando esa respuesta natural que tiene la enfermedad y enlenteciendo un poco más la aparición de complicaciones futuras en nuestros pacientes. Es correcto, Bueno, así es. Doctor, Sí. le agradezco muchísimo compartir conmigo este tema que es de suma importancia. Yo sé que usted pues obviamente es una persona que maneja muy bien el tema y le agradezco mucho haber estado con nosotros y esperemos que nuestros pacientes pues hayan aprendido un poquito más sobre la salud cardiovascular y a cuidarse un poquito mejor. Y los invitamos obviamente, ¿verdad?, a ambos para que aquí en el hospital se puedan realizar dentro de su rutina de exámenes de laboratorio, tanto a los médicos que están fuera como a los médicos que estamos dentro de la institución, conocer que la determinación de la lipoproteína A es algo fundamental dentro del screening de riesgo cardiovascular y de otras patologías arteriales en nuestros pacientes y que los invitamos pues a todos a comenzar a utilizar las herramientas que tenemos hoy. Sí. Y el score de calcio coronario, que usted lo Claro. hace muy bien. Lo que son métodos dentro de los scores de riesgo cardiovascular que nosotros también podemos utilizar. Así es, doctor. Ese es otro tema para otro podcast. Para otro podcast, ¿verdad? Pero ahora tenemos Exactamente. la triada, que es la tabla de riesgo, la LPA y la determinación del score calcio. Ese es un tema importante que tenemos que conversar, doctor, completamente. Muchísimas gracias, doctora Keila Cordero. Ha sido un gran placer poder compartir con usted sobre este tema y con mucho gusto en otra ocasión hablamos de otro tema. Bueno, doctor, nos seguiremos viendo entonces aquí en Pulsando. Muchas gracias. Gracias.